Dada una función de densidad 6x por 1 menos x, encontrar la probabilidad de que x tome valores menores a un cuarto o mayores a un medio. Aparece la gráfica de la función de densidad que tiene dos comportamientos. Entre 0 y 1, la probabilidad de que ocurran esos valores está dada por la función 6x por 1 menos x. Y en cualquier otro caso, la probabilidad de que sucedan es 0. Encontremos la probabilidad de que x sea menor a un cuarto. Se nos está pidiendo la probabilidad de que x tome valores en este intervalo. Por lo tanto, necesitamos encontrar el área bajo la curva en este espacio, que es donde x puede tomar valores menores a un cuarto. Realmente tenemos un espacio entre 0 y un cuarto, porque más allá del 0 no puede tomar valores la x dada esta función de probabilidad. Lo que vamos a hacer es encontrar la integral de 0 a un cuarto de la función de densidad 6x menos 6x cuadrada diferencial de x. Esto es igual a tener 3x cuadrada menos 2x cúbica en un intervalo de 0 a un cuarto. Bueno, sustituyendo, tenemos que esto es lo mismo a tener 3 por 0.25 al cuadrado menos 2 por 0.25 al cubo. Y esto nos da 3 por 0.25 al cuadrado menos 2 por 0.25 al cubo. 0.1562. 0.1562. Esa es la probabilidad de que la variable tome valores menores a un cuarto. Pues aquí escribimos. Esta es la probabilidad de que x sea menor a un cuarto. Ahora, en el otro inciso se nos pide encontrar la probabilidad de que x sea mayor a un medio. Tomando nuevamente como referencia la gráfica, se nos está pidiendo, por lo tanto, encontrar el área bajo la curva cuando x puede tomar valores mayores a un medio. Se nos está pidiendo este espacio, que sería la probabilidad de que la variable tome valores entre un medio y 1, porque la variable dada la función de probabilidad que tenemos no puede tomar valores mayores a 1. La probabilidad de que tome esos valores es 0. Y calculamos nuevamente la integral. Decimos integral de 0.5 a 1 de la función de densidad 6x menos 6x cuadrada diferencial de x. Ya sabemos que la integral es igual a tener 3x cuadrada menos 2x cúbica en un intervalo de 0.5 a 1.
Sustituyendo, tenemos 3 menos 2 menos menos 3 por punto 5 al cuadrado, 3 por punto 5 al cuadrado, punto 75, 3 por punto 5 al cuadrado, punto 75, menos 2 por punto 5 al cubo, 2 por punto 5 al cubo, punto 25, 0.25. Aquí tenemos 1 menos punto 5 y esto es igual a 0.5. La probabilidad de que x sea mayor a un medio es 0.5. Ahora vamos a confirmarlo trabajando con la función de distribución. Para ello necesitamos encontrar primero la función de distribución. Para encontrar la función de distribución integramos de 0 a x para tener el valor como función a la función de densidad 6x menos 6x cuadrada diferencial de x. Esto nos da 3x cuadrada menos 2x cúbica en un intervalo de 0 a x. La función de distribución es igual a 3x cuadrada menos 2x cúbica. Ahora resolvamos los casos que se nos han pedido. La probabilidad de que x sea menor a un cuarto. La probabilidad de que x sea menor a un cuarto. Tomemos como referencia la gráfica. La probabilidad de que x sea menor a un cuarto, vemos que es esta zona. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es la probabilidad que tenemos acá y cuál es la probabilidad que se ha acumulado cuando x ha tomado un valor de un cuarto. Una vez que conozcamos la probabilidad de que x que se ha acumulado cuando x es igual a un cuarto, tenemos toda esta probabilidad que hemos ido acumulando, entonces podremos saber lo que se nos ha pedido. Vamos a hacer f de un cuarto, tomamos a la función de distribución y hacemos f de un cuarto. Sustituimos. Esto es igual a tener 3 por un cuarto al cuadrado, 3 por un cuarto al cuadrado, menos 2 por un cuarto al cubo. 3 por un cuarto al cuadrado, 3 por un cuarto elevado al cuadrado, punto 1875, es igual a punto 1875 menos un cuarto al cubo, un cuarto por 2, punto 031. Hacemos la resta, punto 1875, punto 1875 menos punto 03125 y obtenemos punto 15625.
0.15625. Y veamos cuánto habíamos obtenido a través de la integral. Y vemos que es lo mismo. Ahora, en el caso de que la probabilidad sea mayor a 1/2, se nos está pidiendo esta parte. Recordemos que la probabilidad acumulada, al sumar ya todos los valores, deben sumar 1. La probabilidad acumulada debe sumar 1. Por lo tanto, al total de la probabilidad acumulada, es decir, la probabilidad que se haya acumulado si sumamos todos los valores que tenemos acá, le vamos a quitar la probabilidad acumulada de que la variable tome valores menores a 1/2. Si a ese total le quitamos esta zona, nos vamos a quedar con la que nos están pidiendo, que es la zona verde. Entonces hacemos primero f de 1/2. F de 1/2. Esto es igual a tener 3 por 1/2 al cuadrado menos 2 por 1/2 al cubo. Vamos a 3 por 1/2 al cuadrado. 3 por 1/2 al cuadrado menos 2 por 1/2 elevado al cubo. Y esto es igual a 0.5. Y esto es igual a 0.5. Bueno, aquí nos coincide porque tenemos simetría, pero realmente para encontrar la probabilidad de que x sea mayor a 1/2, tenemos que hacer 1 menos 1/2 es igual a 1/2, 0.5. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de encontrar acá, 0.5, estoy marcando en rojo, realmente es la probabilidad que tenemos acumulada antes de llegar a 0.5, es decir, la probabilidad que sumamos a través del área bajo la curva en esta parte. Esa es la que realmente estamos encontrando en esta parte, y la que nos están pidiendo es la zona verde. Por lo tanto, tenemos que hacer 1 menos, porque recordemos que la probabilidad acumulada total debe llegar a la suma de 1. Al total de la probabilidad le estamos quitando esta zona y nos quedamos con la zona verde, que es la que nos están pidiendo.